Oh Padre, gracias te doy por tu Santa Escritura, que es la que nos guía, la que nos madura, la que nos hace perfectos, la que nos hace estar enteramente preparados para toda buena obra. Padre, por amor a tu Grey, porque tú vienes pronto, porque tú estás próximo a venir, y gloria a Dios, ven Señor Jesús, para establecer tu reino para siempre. Te pido pues que me guíes, que sea tu palabra y tu espíritu la que vaya por delante con la espada desenvainada tuya, y que nos enseñes hoy lo que tienes que decirnos a nuestro corazón y que lo pongamos por obra en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermano, vamos a ver Hebreos 3. Pero yo he notado que en el libro de Hebreos pareciera que es como que si lo corto, lo he cortado, pero es necesario hacer el capítulo entero. Gracias a Dios que no son tan largos, pero obliga a hacerlo. Y el mensaje es: la incredulidad endurece el corazón. Cuando tú no crees al Señor, ¿de qué te sirve la Biblia? Si la Biblia es para creyentes, para los que creen. La Biblia, las promesas de Dios se cierran si tú no crees. Y cuando tú no crees y vives sin creer y dices creer en Cristo y no lo crees, entonces se endurece tu corazón. Y eso es lo que está advirtiendo el apóstol de Hebreos. Nosotros vimos en el capítulo pasado que Jesús es el autor de la salvación. Es el creador del universo. Es el nombre sobre todo nombre. Él es el que sostiene todas las cosas con su poder. Subsisten todas las cosas con su poder. Él está sentado en su trono. Él como autor de la salvación se está predicándole a judíos cristianos que por temor a concentrarse en Cristo combinaban las creencias de la antigua ley de Moisés, estaban ligados a los rituales de Moisés. ¿Y qué pasaba? Que al final Moisés estaba primero que Cristo. Y otra vez, es como que el libro de Hebreo es recordarles que Cristo es la columna principal, es la piedra de ángulo, la piedra angular donde se sostiene todo el edificio de Dios. Y recordando el capítulo anterior, en Hebreos 2, 14 y 15, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros como hijos de Dios vinimos como hombres. Él también participó de lo mismo, se hizo hombre por nosotros, para destruir por medio de la muerte. En la cruz de Cristo, el Señor destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién? El diablo perdió el control de la muerte eterna en el infierno. Cristo destruyó el que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Hermano, no sé, ¿usted le tiene miedo a la muerte? Le diga que no, porque después de la muerte, después de muerto, ¿qué vemos? Vamos a ver a Cristo vivo. Yo no espero la muerte, yo espero la resurrección. Yo espero con Cristo, nosotros estamos resucitados con Cristo Jesús. No hay que temer a la muerte, porque la muerte, ¿qué es? Ganancia. El imperio de la muerte fue destruido y la tenía el diablo. Entonces ahora vamos a ver que Jesús es más grande que Moisés, y aquí se destaca este asunto, y advierte a los cristianos hebreos que no desechen la fe en Cristo, porque toman en consideración el viejo régimen de la ley y lo ponen por delante de Cristo. Que no desechen la fe de Cristo. Y entonces, al poner a Moisés, o por temor a sus compatriotas judíos, mantenían ese mix, esa mezcla, y no se consagraban, no obedecían. Había un corazón incrédulo en ellos. Y al final, una dureza de corazón también. Y vamos a ver este capítulo con detenimiento. Primero, el Señor deja claro: Jesús es mayor que Moisés. Y a veces pienso que hay muchas congregaciones
evangélicas nuestras que le dan realce tanto al Antiguo Testamento que no resaltan a Cristo por delante. Pareciera que Romanos no existiera, Efesios y todas las cartas de Pablo que nos hablan de la herencia de gloria de los hijos de Dios por la sangre de Cristo Jesús. Entonces quedamos atrás mirando a Elías, Eliseo, y está bien, está correcto, pero en Cristo se consuma todas las cosas. Y es lo que quiere destacar. Y vamos a ver, dice Hebreos 3, 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, con todos los problemas que tenían, eran hermanos, participantes del llamamiento celestial. Es decir, que recibieron y creyeron en la salvación de Cristo. Considerad al apóstol, y aquí titula a Cristo como apóstol como el fundamento de la doctrina nuestra, de los mandamientos de Cristo. Al apóstol y sumo sacerdote, ¿quién es el que intercede por nosotros cuando oramos? Cristo. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Esa es la labor del sacerdocio. El apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Él es autor y consumador de la fe. Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue fiel, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Pero sigue aclarando, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno ¿quién? Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Cristo hizo la casa. La ciudad eterna de la Nueva Jerusalén es producto del acceso de Cristo. Cristo es lo más grande de nuestra vida, hermano. No lo podemos desechar. Separados de mí, nada podemos hacer. Y dice, y Moisés, me faltó una, me la salté. Qué bien que están vivos. Bien, gloria a Dios. Por tanto, de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en su testimonio de recibir la palabra de Dios en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Fue el receptor de toda la palabra de Dios. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos ¿quiénes? ¿Quiénes somos? Nosotros somos la casa del Señor. ¿Y quién es la cabeza? Cristo Jesús. Moisés fue cabeza como siervo dirigiendo al pueblo israelita. Y Cristo es para nosotros la casa principal, el Hijo, la cual casa sobre nosotros somos nosotros. Si retenemos, aquí habla varias veces, va a repetir la misma frase, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Tenemos que retener que Cristo es el principal. La casa sobre la roca, si hacemos lo que Él dice, nuestra casa está sobre la roca. No podemos desear a Cristo porque nos quedamos sin Dios. Entonces, aquí está haciendo la advertencia a los hebreos que Cristo es primero que Moisés, que Cristo es primero que la ley. Entonces quiero hacer una anotación aquí, cuando Cristo es mayor que Moisés. En Juan, usted sabe que los primeros 18 versículos del capítulo 1 de Juan es una introducción al libro. Y en Juan 16, 18 dice, porque de su plenitud tomamos todos, de Cristo. Cristo es ¿qué? Lo pleno de Dios. No falta nada. Ni Elías, ni Eliseo, ni ninguno de ellos tenía la plenitud de Dios. Dice, tomamos todo. Y gracia sobre gracia, regalo tras regalo, toda la plenitud de Dios a favor nuestra. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. Aleluya. La gracia, la plenitud de Dios vino a través de Cristo.
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo reveló cómo es el Padre Celestial. Nosotros vimos a Dios a través de Cristo. Entonces, Cristo es mayor que Moisés. En Hechos 6:11, cuando apedrearon a Esteban, ¿por qué lo apedrearon? ¿Por qué lo apedrearon? Lo apedrearon porque consideraban que Esteban estaba atacando a Moisés, que estaba atacando al templo de Dios. Cuando Cristo dijo que después de mi muerte, así yo destruiré ese templo y en 3 días lo reedificaré. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Y se estaba refiriendo a qué? A que Él iba a ser el templo, ¿dónde? Dentro de nosotros. Nuestro cuerpo, ¿qué es ahora? Templo del Espíritu Santo. No tenemos que ir a Tierra Santa para pensar que estamos más santificados porque estamos en Tierra Santa. Por ahora con Cristo estamos, el templo está en nosotros. ¿Y qué pasó? Tergiversaron, y eso fue una de las situaciones que llevaron a Cristo también a la cruz. Totalmente, que cuando uno no quiere ver, no quiere ver. Y Él revelaba, le explicaba que el templo era un templo espiritual. Pero ¿qué pasó con Esteban? Entonces sobornaron a unos, en Hechos 6 y 11, entonces sobornaron, siempre ha habido coima, hermano, a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas ¿contra quién? Contra Moisés y contra Dios. ¿Quiénes son los 2 protagonistas más grandes para la fe judía? 2 prominentes. ¿Quiénes son? Moisés y ¿quién? Y Elías. Moisés la ley y Elías los profetas. ¿Y con quién estaba hablando Cristo en el monte de la transfiguración? Con Moisés y Elías, las 2 representaciones, ¿sí o no? Y cuando del cielo hubo la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿A quién hay que oír? A Cristo. Tanto Moisés y Elías hablaron de la venida de Cristo. Y todo está consumado en Cristo. A Él oíd. Entonces no podemos, los judíos, aquellos, pero eso está hablando a judíos cristianos que estaban apegados al antiguo régimen de la ley. ¿Me están siguiendo bien? Entonces eso también nos puede pasar a nosotros. Durante este tiempo de la pandemia ha habido gente que se desvió. Oyó tantas cosas que al final cogió otro camino. Se fue deslizando de la salvación tan grande. Inclusive hay cristianos mesiánicos, se le llama. Pero aceptar cualquier punto de la ley se hace esclavo de todo. Porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Si Cristo me juzgara a mí por mis pecados, estoy condenado. Pero gracias a Dios que Él cumplió la ley por mí. Amén. Entonces no estamos sujetos a una ley. Pero sigamos leyendo. Cuando se dio la infiltración de los judíos en Antioquía, en aquella primera iglesia misionera, en el libro de Hechos, y también cuando fue Pablo y Silas a hablar sobre la opinión, Pablo y Bernabé, a hablar sobre la opinión que tenía la iglesia de Jerusalén de que se precisaba circuncidar a los cristianos de Antioquía. Y vamos a leer en Hechos 15, 1 y después el 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¡Wow! Se le añadió un punto de la ley que mataba la gracia. Y ahora el verso dice: pero algunos de la secta de los fariseos, ya en el concilio de Jerusalén, cuando ellos fueron, ¿cuál es la posición doctrinal de la iglesia de Jerusalén? También hubo infiltración, porque dice: por algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y eran cristianos hebreos, infiltrados dentro del concilio de Jerusalén. Gracias a Dios que Pedro, y lo advirtió muy bien, yo no hablé
con todo el mundo. Yo hablé con las columnas de la iglesia. Ahí si hubiera hablado voto a voto, cuidado que pierde. O sea, apegarse a la vieja ley. Entonces, él está advirtiendo el peligro de que, primeramente, que Jesús está por encima de Moisés. La plenitud de la deidad se manifestó a través de Cristo. Él es la gracia sobre gracia. Dios habló a través de Cristo, de su Hijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Le puse 3. Debe ser 2, ¿verdad? Bien, debe ser 2. Por lo cual, vamos a seguir leyendo. No, entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el peligro de esta situación? Esto no es meramente teoría, no es un asunto académico, sino que si tú desechas a Cristo y pones en lugar de Cristo a otro, se perdió la fe. Se perdió la fe. Hay todavía denominaciones por allí que le dan más importancia al autor o al creador de la denominación que al propio Cristo. No voy a citarlo porque no quiero causar problemas en ese asunto, pero vamos a leer. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, escuchen, si oyeres hoy su voz, si verdaderamente Cristo es el Salvador, que murió y le quitó el imperio de la muerte a Satanás, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Cuál es la provocación? Vamos a verlo después. En el día de la tentación en el desierto, que tentaron al Señor, pero vamos a verlo con calma, Ricardo, tiene que procesar todo el capítulo de todos estos versículos, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y me vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Y a qué se estaba refiriendo la provocación? Póngale cuidado a esto. El Señor sacó a su pueblo de la esclavitud egipcia, 400 y pico de años de esclavitud. Y hubo 10 plagas. La última fue la muerte de los primogénitos. Y después de las 10 plagas que vieron la gloria de Dios, sin disparar un tiro, sin hacer cierre de calle, sin manifestaciones, Dios venció al ejército más grande de la historia de la humanidad, que era egipcio en ese momento. Fue vencido. Durante esas 10 plagas, después salieron y quedaron supuestamente acorralados frente al Mar Rojo. Y Faraón pensó, están destruidos. Y se abre ese mar de par en par. Y pasa en seco el pueblo israelita. Pero cuando viene el Imperio Romano, se cerró el mar y quedaron, ni uno solo quedó vivo. Ese día el imperio egipcio desapareció. El poderío fue destruido en un solo portento del Señor, que fue el Mar Rojo. Amén. Me están siguiendo, ¿verdad? Entonces, al ellos llegar, pasar el Mar Rojo, eso es una ilustración del nuevo nacimiento en Cristo. El Mar Rojo sería como recibir al Señor. Paso, el Mar Rojo. Egipto representa ¿qué? El mundo. El mundo. Pero resulta que esta generación que entró con Moisés, estaba su corazón puesto ¿en quién? En Egipto. En Egipto. Y cuando vivieron allí caminando en el desierto y tuvieron que ya la frontera, pues ver la frontera antes del río Jordán, mandaron a 12 espías. Esos 12 espías se metieron en la tierra prometida y resulta que vieron civilizaciones o ciudades poderosas llenas de fortalezas y de gente grande, enorme, gigantes, y ellos les parecía que eran como langostas, como grillos al lado de esa cantidad de gente. Y cuando vino el reporte, porque esos 12 espías, cada uno de la tribu, de perteneciente a cada tribu,
hicieron el reporte. 10 dijeron, es imposible la tierra prometida. Nos prometieron algo falso. Dios se equivocó. En verdad, tenemos que regresar a Egipto. 10 dijeron, no se puede. Y 2 solamente dijeron, sí se puede con la ayuda del Señor. ¿Quiénes fueron? Caleb y Josué. Y efectivamente fueron los 2 únicos de aquella generación que entraron a la tierra prometida. Y una vez ellos, vamos entonces a ver la consecuencia después del reporte, el reporte de la por eso que la Biblia no es, perdona por lo que voy a decir, pero no es voto a voto. Si hubiera sido voto a voto, los 10 ganan, ¿verdad? Entonces dice, bueno, 10 dice no se puede y 2 dicen sí se puede. ¿Y la gente a quién le creyó? A los 10. Entonces vamos a situarnos, ¿dónde está la provocación? La provocación está en que todo lo que dijo Dios es mentira. Que eso es falso, nos hemos dejado llevar de un loco que nos tiró y nos ha llevado hasta olvidando las plagas, olvidando el paso del Mar Rojo, olvidando todo lo que vivieron del agua cuando sale de la roca. Y vamos a ver la reacción. La pongo en azul para no perderme, ¿sabe? Azul representa los textos paralelos y el negro representa el pasaje de Hebreos. ¿Está bien? Para no extraviarnos. Es un asunto de edad ya. Bien. Cristo es mayor que Moisés. Acuérdense cuál es el punto principal. Cristo es más grande que Moisés. ¿Estamos? Entonces cuando... perdón, ¿dónde estoy? No, estoy pinchando para atrás. Estoy acá. En la provocación. La provocación está en Números 14, 1 al 8. Entonces toda la congregación gritó después del reporte de la mayoría y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Un lloro, un lamento. Cuando ya que hay aquí, espíritu de incredulidad. ¿Cierto o no? Dios se equivocó. Nos fuimos tras una mentira, tras un eslogan, tras una pancarta. Lloró y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán. Es decir, cortarle la cabeza a Moisés. Ya no es nuestro líder. Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras indignados, ¿verdad? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, aquí viene el reporte de la minoría, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros y Él nos llevare, Él nos llevará a esta tierra y nos los entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Creyeron? ¿Quiénes creyeron? Josué y Caleb. Ahora, ¿de qué lado está usted? A ver, todas las promesas del Señor es para los que creen. ¿Usted cree que hay una nueva Jerusalén? ¿Usted cree que vamos a vivir con el Señor para siempre? ¿Usted cree que verdaderamente no va a haber ni enfermedad, ni dolor, ni nada de eso? ¿Ah? ¿Verdad? Pero ¿qué ocurre? Nos asusta Egipto. Nos asusta lo que estamos viviendo. Las circunstancias que están alrededor nuestro nos aterran. Y cuando tú pones la mira en las cosas de abajo, ya estamos en el mar turbulento, ya no hay estabilidad. Pon la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa es la que es la solución. La Biblia está para creyentes. Si usted acepta el reporte de que no hay cielo, no hay vida eterna, simplemente usted es un incrédulo, con un corazón duro. Como me dice alguno, ¿no? Pastor,
Hemos hecho todo lo posible ya. Lo único que falta es orar. Es lo único que falta, orar. Cuando dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo primero, ¿quién es? El Señor. Y su justicia. Y digamos, lo acorté, pasé al versículo 30, hermano. En número 30, 14, 30 y 35 dice, vosotros a la verdad, está hablando el Señor, no entraréis en la tierra. Esa generación de gente que salió de Egipto, que hasta extrañaban la comida de carne que comían en las vasijas de barro, no van a entrar, porque su corazón se quedó en Egipto. No entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Yo había prometido eso. Exceptuando ¿a quién? A Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y así fue. Los niños entraron a la tierra prometida, comandada ¿por quién? Por Josué. Pero esos sí fueron criados en el desierto. En esos 40 años, esos niños vieron todos los días el maná que caía. No vieron nunca a un egipcio. Vieron al Señor vivo, dando provisión cada día. Y la columna de fuego y la columna de la nube en el sol. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto. Ahí está, aleluya. ¿Quién crió esa nueva generación? El Señor, pastoreando en el desierto. 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, se refería al espionaje de 15 días de los 12 espías. Dice, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mis castigos. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos y ahí morirán. Entonces el escritor de Hebreos está comparando la provocación en el desierto con rechazar a Cristo. Si ustedes rechazan a Cristo, se quedaron sin salvación, se quedaron sin Dios. Están perdidos. Y ese es el punto, lo que es el día de la provocación. Nosotros, hermanos, nosotros tenemos que estar con el corazón alegre, porque Cristo viene. ¿Oíste? Dice que tendrán corona los que esperan la venida de Cristo Jesús. Y cuando una iglesia no tiene ese deseo de reencuentro con el Señor, es una iglesia frívola, tibia, apagada, muerta. El Señor, vamos a pasar. Pero entonces, ¿qué ocurrió? A ver, pasaron el Mar Rojo, pero su mirada estaba ¿cómo? En Egipto. Estábamos mejor allá. ¿Por qué no nos salimos de allá? Ninguno de ellos entró. ¿Quiénes pasaron el Mar Rojo, el río Jordán? La nueva generación. El Jordán, ¿qué se refiere a la tierra prometida? Nosotros también como cristianos. Si nosotros estamos andando alrededor con la mirada puesta en Egipto, como la mirada puesta en la vanidad del mundo, allá vamos a quedar. Estamos desechando la salvación de nuestro Señor. Pero pasar el Jordán significa apropiarnos de la palabra del Señor. Apropiarnos. Ya no tenemos a jefuseos, fereceos y todos esos feos que aparecen ahí. No hay que acabar con todos esos ejércitos de ciudades insanas, inmundas. Ahora, ¿a quién hay que acabar? La envidia, la maldad, todas las obras de la carne son nuestros enemigos. Haced morir lo terrenal en vosotros. ¿A quién hay que matar? A todos los pecados que nos llevan a irnos contra el Señor. ¿Me estoy explicando?
El Señor quiere que tengamos un pueblo lleno de amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, siendo las cosas así, volviendo al libro de Hebreos, cuando tú desechas a Cristo por Moisés, desechas la palabra de Cristo por los ritos de Moisés, te caíste de la gracia. Hebreos 3, versículos 12 al 15 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo ¿de qué? De incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? No creer en lo que Dios dice, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y cuando dice hoy, today, ¿se refiere a qué? En que hoy yo estoy parado en la fe de mi Señor Jesús. Pero si me voy deslizando y voy siguiendo otra doctrina equivocada o poniendo a alguien por encima de Cristo, me caí de la gracia del Señor. No se dice, y no se endurezca vuestro corazón. Yo pienso absolutamente que cuando el corazón se endurece, y también el pecado de la incredulidad, es porque hay más sintonía con el mundo que con Cristo. Cuando hay poca oración, poca paz. Y sigamos un poquito más adelante, dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora mismo en las redes sociales habrá gente que se puede engañar fácilmente. Hermano, ¿usted qué piensa? ¿Habrá gente que hoy se siente perro? ¿Qué siento? Yo soy perro. No sé. Soy hombre, pero me siento mujer. Y yo no. ¿Qué tú eres? Todavía no sé. Estoy buscando. Pero digo, ¿hay engaño del pecado? ¿Sí o no hay engaño del pecado? Aliméntate del mundo para ver qué vas a hacer. Vas a hacer cruzaste el Mar Rojo, pero todavía estás en Egipto de corazón. Porque somos hechos participantes de Cristo. Con tal, otra vez, que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza ¿en quién? En Cristo. Cualquier persona, cualquier cosa, no existe personaje bíblico que esté por encima de Cristo. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Ya saben cuál fue la provocación? Y nos endurecemos. Señor, ¿por qué esto que está pasando, Señor? Yo que estoy dedicándome a ti, ¿por qué me sale este problemón tan grande, Señor? De haber dejado mejor en Egipto. ¿Es o no lo mismo? Cada vez que hay páramos, tú, Señor, despierta que la barca está por hundirse y tú estás dormido ahí, Señor. Cuando Cristo dijo, vamos a pasar a la otra orilla, así que se va a hundir en el medio. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Crees en Dios o no? Nosotros tenemos que creer como niños. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Si tú le prometes algo a un niño que le vas a traer, aquel niño que le regalé aquella bicicleta, yo no sé si se acuerdan que yo dije que había un niño allá en el campo que andaba con la bicicleta de la hermana más grande y hacía así. Él creía que estaba manejando. Iba así. Oye, le compré su bicicleta, ha sido un regalo, y este niño es un bárbaro, ya la desbarató. Pero entonces el papá le puso gracias a Dios se ingenió, y le puso la estructura vieja, pero más fuerte. Y está contento. Y le digo, bueno, ¿tú cuándo cumples años? El 31, dice. Yo te voy a regalar un cumpleaños, un carrito de control remoto que maneje. Ahora dice a la mamá todos los días, el pastor me va a traer un regalo, un carrito de control remoto. Después me le dice, no le regale eso, mejor pastor, porque se le acaba, después no van a tener plata para la batería. Entonces, mejor es un carrito tonka o de esos carritos de cargar y cuestiones.
Pero el hombre ya él sabe que ese regalo viene. Nosotros, el Señor cumple sus promesas y si creemos como niños, así nos vendrá. Por tanto, todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Tenemos que orar como niños, creyendo que el Señor cumple sus promesas. No se endurezca. ¿Cuándo hay endurecimiento del corazón? Por el pecado de la incredulidad. ¿Y cuando somos incrédulos? Cuando dudamos de que Dios cumple sus promesas. Y yo me paro cada vez en mi palabra, en la palabra del Señor, y ya Ricardo no existe, existe Cristo en mí. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si ellos desechaban a Cristo por Moisés, ya no había relación de paternidad, porque yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Aquí no hay amuleto de buena suerte ni de que mi mamá creía en tal cosa. Bueno, te diré una cosa, pastor, también respete la fe de mi mamá. Mi mamá era sincera en su fe. Creían en unos santos ahí viejos, pero creía. Digo, no, que ella era sincera. Sí, sinceramente sí, se fue para el infierno. Porque nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. Se oye feo, pero no hay otra. ¿Es tu vida o no tu vida? ¿Ah? Bueno. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y este sí es el 3. No entraron, esa generación que salió de Egipto, no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué pecado? ¿El pecado de qué? De la incredulidad. Dice Hebreos 3, aquí estamos en la parte final, de hasta 19 versículos. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿Quiénes? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad, hermano. No pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y quiero hablar sobre el reposo. Hermano, ¿de qué te sirve vivir afanado si no tienes paz en tu corazón? Si no tienes reposo. El reposo es lo más grande que hay. El reposo es la presencia de Dios en mi corazón. El reposo está Cristo conmigo. Nos gusta el Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará relax. ¿De dónde viene el reposo? Señor. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. El reposo del Señor. Esa gente que anduvo en esos 40 años en el desierto no tuvieron el reposo del Señor porque lo desecharon. Su corazón estaba en Egipto allá. Con una carne guisada que parece que comían cuando estaban esclavos allá. A causa de la incredulidad. El reposo. ¿Y qué dijo Cristo? La paz, os dejo mi paz, os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque si hay reposo y hay paz, Dios está conmigo. Y cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que pasa inmediatamente? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas
vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz, el reposo de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros ¿qué? Corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mi parte mental y mi parte emocional, guardada por el reposo de Dios. Tenemos a Cristo, tenemos la paz, el príncipe de paz. Y el imperio de Cristo va a ser el imperio de la paz, que no tendrá límites. Desde ya tenemos acceso al imperio de la paz de nuestro Señor. ¿Y cuál es el pecado? Donde no hay reposo. ¿Cuándo no hay reposo? Cuando no creemos, cuando no creemos, cuando el pecado de la incredulidad entró en nuestro corazón. Estamos endurecidos. Miren el caso de Cristo cuando estuvo allá en Nazaret. Allá en Nazaret, Cristo hizo bastante milagros. No hizo milagros Cristo, pocos, hubo, pero pocos. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Y qué dice el texto en Mateo 13, 58? Y no hizo allí muchos milagros, ¿a causa de qué? De la incredulidad de ellos. Porque ellos lo miraban, porque no hay profeta solamente donde no hay profeta, en tu familia y en tu pueblo, en tu ciudad, en tu tierra. A mí, como yo le hago a Cristo siempre caso, a mí me cuesta predicar mi propio pueblo. ¿Por qué pasaba el pecado de la incredulidad en Nazaret? Porque en vez de mirar a Cristo, al Maestro, al Señor, decía, pero Él no es el hijo, dice que era el hijo de José, porque eso se corrió por todos lados, y de María, que es el carpintero, y nosotros no conocemos a los hermanos y las hermanas. ¿Y qué hace este hombre ahí? ¿Hubo qué? Pecado de incredulidad. Yo estuve en un sepelio de mi sobrino en mi pueblo, y yo iba caminando allá en el cementerio ya para dar la palabra final, y ellos decían a la gente que yo estaba oyendo, oye, igualito al papá, oye. ¿Cómo se parece al papá? ¿Tú te acuerdas de él? Yo estaba oyendo. La palabra de Dios nunca falta, nunca falla. Nadie es profeta en su propia tierra. ¿Y por qué no hubo milagros? Por el pecado de la incredulidad. El caso de un hombre que tenía un hijo endemoniado. Un joven, ya era un joven. Y miren esta palabra. El papá del muchacho endemoniado dijo, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Esto es una contradicción. Si yo creo, ¿tú crees que, dice Cristo, pueda yo sacar a este demonio de tu hijo? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Era incrédulo. Porque el que cree no puede ser incrédulo. Entonces, el pecado de la incredulidad es la que cierra las puertas del cielo. El pecado de la incredulidad es como tener un bloqueo de hierro que no permite llegar al Señor. Y otro pecado de incredulidad, este es el final, hermano, estoy terminando. Aguanten ahí. Reprendo el espíritu de Eutico, que se duerman ahí. Eutico, Señor. Ahí Marcos 16, 14 dice, finalmente cuando Cristo aparece resucitado, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Tan pegados la incredulidad con la dureza de corazón. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, ¿cuál es la advertencia en Hebreos? Ya como una aplicación doctrinal. Tenemos que creer 100%, absolutamente, radicalmente, la palabra que sale de la boca de Cristo. Expresada a través de los apóstoles también. Si no crees en Cristo, en su palabra, andarás dando vuelta en el desierto.
Andarás dando vueltas en el desierto con miras, con la mirada puesta en Egipto, y no vivirás las promesas de cruzar el Jordán con las promesas que el Señor da a través de su palabra. Eres un supuesto cristiano egipcio. Tienes que creerle lo que el Señor dice. Cree en las promesas. Cuando el Señor dice en su palabra, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, ¿tú lo crees? Si no lo crees, no tendrás el reposo del Señor. Vivirás en el desierto, en la vanidad del mundo. Y después dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué se refiere el yugo? Haz lo que te digo, obedece lo que te he dicho. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. El mismo Cristo era manso obedeciendo lo que el Padre le ordenó hacer. Y hallaréis ¿qué? Descanso, reposo. ¿Dónde está el reposo? En pararte y abrigarte bajo el paraguas del amor de Dios expresado en la palabra de Él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo, ¿cómo es? Wow. Ay, aquí dice que el Señor me dice que yo debo perdonar 70 veces 7. Es que yo a esta persona, ya yo le he perdonado varias veces, llevo 3, 4, 5, 6, ya estoy... Perdona, oye. Y te vas a dar cuenta, oye, bien me siento. Porque cuando tú no perdonas, tienes un quiste que se va volviendo tumor y después hace metástasis. Obedece lo que el Señor dice, aunque tú creas que te cuesta. El yugo, ¿cómo es? Fácil y ligera mi carga. Y quiero terminar. Un texto que me traspasa mi corazón en Isaías 30:15, que ese es aplicable a Israel. Aplicable a Israel. ¿Y cuál fue el problema de Israel? ¿Qué le dice el Señor? En Isaías 30:15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Escuchen, en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Cómo es vivir con Cristo y su palabra? En descanso y en reposo. Y dice más, en quietud, relax, y en confianza será vuestra fortaleza. ¿Dónde está la fortaleza de un creyente? En la confianza del Señor. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste, Israel no quiso el descanso, no quiso el reposo, no quiso la confianza, no quiso la quietud. Y perdió todo, la paz. Y sabemos bien nosotros que oramos por el pueblo israelita. Está haciendo, todos los vecinos que están alrededor de Israel le dicen que tienen que tirarlo al mar, que desaparezcan del planeta. Están rodeados, no hay paz. Y una vez nosotros en una mezquita nos dijo un reverendo que tenían allí, decía, cuando ustedes escuchen paz con Israel, mentira, nunca va a haber paz. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo va a haber paz en Israel? Cuando reconozcan al príncipe de paz, hermano. El Mesías ya vino y le falta entrar en su corazón para que tengan fortaleza y confianza. Pero ahora te digo a ti, para ya en una oración, estamos viviendo tiempos calamitosos, pero tenemos la confianza y el descanso y el reposo del Señor. ¿Sí o no? ¿Quieres ser como Israel, que no quisiste? ¿O vamos nosotros a estar turbados y paniqueados, como dicen los colombianos, por las cosas que están pasando? El Señor es mi jefe. Él es el Señor de señores, Rey de reyes. Gobierna, Padre mío. Gobierna sobre mi país. Y ya sé que tú vienes pronto. Pero tenemos tu reino con nosotros, Señor. El Rey que nos da
descanso y reposo, quietud y confianza. Descansamos en ti, porque tú estás sentado sobre tu trono, Señor. Y tú gobiernas. Eres el alfa, la omega, el principio, el fin, la gracia sobre gracia, la plenitud de la deidad. Trae paz, Señor. Este pueblo que cree en ti te pide por la paz y que se resuelva la diferencia con la inteligencia tuya, Señor. Porque si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Señor mío y Dios mío, que no haya espíritu de incredulidad y que se endurezca el corazón de estos hermanos, que no estén viendo las cosas de abajo, sino las de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Trae reposo ahora mismo a los que están intranquilos. Trae reposo, Señor. Venga tu reino de reposo sobre el corazón de mis hermanos ahora mismo aquí. Si hay alguno que está descontento o no tiene reposo, hazlo descansar. Que tenga la confianza de un león. Provee lo suficiente todos los días. Provee para sus necesidades, Señor. Sé protector en el nombre de Cristo Jesús. Señor, danos reposo porque tú eres el jefe, Señor. Tú eres la cabeza de la iglesia. Vela por cada hermano que está aquí, Señor. Vela por ellos. Tú eres nuestro Dios, Dios vivo. Sana la tierra, Señor. Sánanos. Sánanos en el nombre de Cristo. Sana esta tierra, Padre mío, y nos amparamos en ti, Señor. Y no hay miedo para nada, no se aflija su corazón, ni tenga miedo, no se turbe vuestro corazón. Tú eres nuestro Dios y Padre Celestial. A ti nos acogemos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Adelante.